Hola a todos, en este video vamos a explicar una herramienta fundamental para el análisis visual de argumentos. Desde la teoría de los signos de Charles Sanders Peirce, vamos a descubrir qué son los símbolos, los iconos y los índices y cómo nos ayudan a interpretar imágenes y mensajes visuales. Pero bueno, primero hablemos un poco sobre Charles Sanders Peirce. Fue un filósofo, lógico y científico estadounidense considerado el padre del pragmatismo y una de las figuras claves en el estudio de los signos, lo que conocemos como semiótica. Su teoría nos permite entender cómo los signos construyen significados y cómo podemos analizarlos críticamente. A lo largo de este video analizaremos un poco tanto la teoría de Peirce como y cómo esta funciona para que nosotros podamos entender de mejor forma los argumentos visuales. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un signo? Peirce define un signo o representamen como algo que representa algo para alguien, en algún aspecto o sentido. Este signo se compone de tres elementos. Número uno, representamen. Es el signo en sí mismo, lo que percibimos. Por ejemplo, una palabra, una imagen o un sonido. Pensemos en la palabra perro. Directamente esta palabra, la escritura de esta palabra, vendría siendo el signo o representamen. ¿Por qué? Porque directamente es aquello a lo que damos significado y entendemos que representa, pues en este caso, un perro. El segundo vendría siendo el objeto, que es aquello que el signo representa. En este caso, como veníamos hablando de la palabra perro, el objeto sería aquello que representa, es decir, sería el perro. Y por último, y tercero, tenemos el interpretante, que es la idea o significado que surge en nuestra mente al ver ese signo. Eso quiere decir que esto es que nosotros, por ejemplo, veamos el representamen, que sería la palabra perro, que refiere al objeto perro, y que interpretemos que ese conjunto de símbolos directamente nos está aludiendo al objeto que sería el perro. En este caso, el interpretante sería este significado que se da en nosotros al entender este signo. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, la luz roja de un semáforo vendría siendo el representamen, que vendría siendo directamente el signo. El objeto vendría siendo la acción de detenerse, que es aquello que significa, y que nosotros comprendamos que esta luz roja implica que nos vamos a detener, vendría siendo el significado del interpretante, en este caso la tercera parte. Para Peirce, los signos siempre se dan en una relación triádica. Entonces, por eso es tan importante las tres partes del signo, tanto el representamen como el objeto como el interpretante. Estos tres funcionan para que se pueda dar la interpretación sobre los signos. Peirce nos dice que los signos están conectados a sus objetos de acuerdo con tres categorías: iconos, índices y símbolos. Pero bueno, la idea es que más adelante profundizaremos en cada uno de ellos y miraremos en qué influye esto en la argumentación visual. Lo primero que quiero que hagamos es que analicemos la siguiente imagen. A simple vista, en un análisis de este argumento visual podríamos hablar de que hay un conflicto entre dos bandos, el bando azul contra el bando rojo. También podríamos hablar de que se trata de algo entre políticos debido primero a la división y a los estrados que se encuentran allí. Pero bueno, por ahora eso es un análisis muy superficial y la idea será que más adelante, después de haber captado los elementos que nos indica Peirce, volvamos sobre esta imagen para ver cómo se puede dar este análisis frente a los argumentos visuales desde la teoría de Peirce y cómo esto nos ayuda a comprender mejor estos argumentos. Comencemos entonces con el icono. Peirce nos dice que un icono es un signo que se refiere al objeto que denota simplemente en virtud de caracteres que le son propios y que posee independientemente de si dicho objeto existe realmente o no. Es un icono de algo en la medida en que es como esa cosa y se usa como signo de ella. Es decir, un icono es un signo que representa su objeto por semejanza o similitud de alguna cualidad o característica. En este caso, directamente lo que hace un icono es que nos representa algo en tanto a que hay una similitud con aquello que representa. Por ejemplo, un retrato de una persona o una fotografía son iconos porque se asemejan al objeto que representan. Entonces pensemos en los ejemplos que están acá. En el primer ejemplo hay un retrato de Simón Bolívar. En este caso vendría siendo un icono de él, dado que directamente se asemeja y representa a Simón Bolívar. En el segundo ejemplo, podemos encontrar un mapa de América Latina. En este caso, vendría siendo directamente un icono de América Latina, precisamente porque toma la forma de este territorio. Y por último, también encontramos el icono
de un bus. Precisamente, cuando podemos ver los iconos nos refieren por alguna característica o similitud que tienen con el objeto, y esta se da siempre de forma directa o por semejanza. En este caso, como podemos ver en el ejemplo del bus, logramos ver que tiene la silueta de lo que vendría siendo un bus de servicio público y directamente podemos asemejarlo con aquello que representa. Entonces es una conexión que se da entre aquello que representa y el signo, que en este caso se da por virtud de una similitud. Entonces esto sería todo por lo que vendría siendo el icono. Ahora lo que haremos será analizar la siguiente imagen y tratar de encontrar qué iconos se presentan en ella. Lo primero que podemos encontrar es a varias personas. También podemos encontrar que en las cabezas tienen inodoros. También podemos encontrar un televisor y podemos encontrar otra persona que es mucho más grande. No, por ahora esos serían los iconos que logramos rastrear dentro de esta imagen. Ahora seguimos con los índices. Según Peirce, un índice es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de estar realmente afectado por este objeto. Es decir, un índice es un signo que tiene una relación directa o causal con su objeto. El índice no representa al objeto por semejanza, como lo haría el icono, sino por una conexión directa con él. Para que esto nos quede más claro, tenemos el siguiente ejemplo. El humo es un índice del fuego, ya que está relacionado con él de manera causal. Digamos que directamente el índice nos está indicando algo, aunque realmente no se nos está mostrando. Para esto analicemos las siguientes imágenes. En la primera imagen encontramos un cristal que tiene un hueco en la mitad. En este caso, esto nos podría indicar que hay algo que afectó el cristal y que dejó ese hueco. Entonces podría ser que le dispararon al cristal y por eso tenemos ese hueco. Directamente el hecho de que el hueco está ahí nos está indicando de que hubo algo que afectó para que él estuviera. En el segundo ejemplo, logramos ver, tal y como ya habíamos explicado antes, que encontramos humo, ¿no? El hecho de ver humo directamente nos está diciendo, pues, que ahí hay fuego. No nos lo están mostrando directamente, pero es algo que está implícito. Por último, logramos encontrar una veleta. En este caso, lo que está implícito es la dirección del viento. Recordemos que esta gira y de allí podemos deducir hacia dónde está yendo la dirección del viento. Otro ejemplo que se utiliza para explicar este fenómeno del índice o este signo es directamente, pensemos en un desierto donde hay unas huellas en la arena. Directamente, ¿qué nos están diciendo? Pues que alguien tuvo que pasar para que estas huellas estén en la arena. Así que bueno, eso sería todo por ahora con el índice. Bueno, ahora lo que haremos será volver a la imagen anterior en la cual ya rastreamos los iconos y ahora rastrearemos lo que vendrían siendo los índices. Para empezar, algo que podemos encontrar de primera mano sería, por ejemplo, la luz que irradia el televisor. Esta puede ser un índice de una fuente de iluminación. Otro índice que logramos ver es, por ejemplo, el señor que tiene un traje. Directamente por la expresión que tiene en su rostro, podríamos hablar de que está manipulando pues la información que se está transmitiendo. También, por otra parte, si nos fijamos en las posturas de las personas que se encuentran en la parte de abajo, podríamos hablar de una clase de sometimiento y de generación. Digamos que directamente los índices nos indican cosas que están más allá de lo que nos muestran, como que son indicios de algo más. Así que bueno, eso sería por ahora y seguiremos entonces con los símbolos. Ahora hablaremos de los símbolos. Según Peirce, un símbolo es un signo que se refiere al objeto que se denota en virtud de una ley, generalmente una asociación de ideas generales que operan para hacer que el símbolo se interprete como una referencia a ese objeto. Es decir, un símbolo es un signo que representa su objeto mediante una convención o una asociación establecida. Esto quiere decir que directamente su significado es algo cultural. No es por semejanza, tal y como sería con el icono, ni tampoco por una relación causal directa, como lo sería con el índice, sino que los símbolos dependen del conocimiento compartido y la interpretación cultural. Ejemplos de esto serían, por ejemplo, las palabras, los números y las señales de tráfico, que son ejemplos de símbolos. Pensemos, por ejemplo, en la palabra gato. Esta palabra no tiene ninguna relación directa con el animal. Si pensamos en los garabatos,
que hacemos cuando escribimos la palabra gato y los miramos y miramos, por ejemplo, un gato, nos vamos a dar cuenta que directamente no se parecen en nada. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que esta palabra hace referencia a este objeto, que en este caso vendría siendo el gato. Entonces, directamente los símbolos, su representación con el objeto se da de forma cultural, más allá que por una semejanza o por una referencia causal. Ahora pensemos algunos ejemplos, como por ejemplo la bandera de Colombia. Aquí tenemos el ejemplo de la bandera. Directamente, esta bandera no se parece en nada a Colombia en tanto a territorio, sin embargo, todos estamos de acuerdo de que este es un símbolo patrio que representa al Estado colombiano. O pensemos, por ejemplo, en la paloma de la paz. Si pensamos este dibujo de la paloma directamente solo como una paloma, funcionaría como un icono, porque sería una relación de semejanza. Pero si ya lo metemos con algo más complejo como la paz, digamos que directamente no se parecen en nada, pero lo puede representar en tanto a que todos estamos de acuerdo con que esta paloma representaría lo que vendría siendo la paz. Estos símbolos funcionan precisamente porque nos ayudan a expresar ideas más complejas. Pero bueno, ahora lo que haremos será volver a la imagen anterior, que ya hemos analizado en tanto a los iconos y los índices, y la idea será que rastreemos algunos símbolos. Entonces, pues vamos a ello. Entonces, volvemos a la misma imagen del principio y podemos rastrear los siguientes símbolos, como por ejemplo, el hecho de que en las nalgas esté el televisor con la palabra TV, esto podría simbolizar los medios de comunicación. También el hecho de que el señor tenga traje nos habla directamente de que es alguien con poder sobre estos medios de comunicación y sobre la información. También podríamos hablar sobre que las personas están inclinadas y sin expresión directamente por la luz que irradia del televisor y esto podría significar la falta de pensamiento crítico frente a la información que están consumiendo. Por otra parte, los inodoros en la cabeza sirven para simbolizar que lo que tienen en la cabeza o la información que están recibiendo es basura. También la luz que refleja el televisor nos está indicando pues que esto también es conocimiento basura, ¿no? Entonces digamos que estos son distintas representaciones que logramos encontrar de forma simbólica en esta imagen, que ya estamos hablando un poco más de la interpretación misma de la imagen. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la distinción entre símbolos, iconos e índices? Tal y como hemos venido hablando, los símbolos se diferencian de los iconos e índices en que no tienen una relación natural con lo que representan, tal y como lo harían los iconos. Un símbolo, como una palabra, cobra significado a través de un acuerdo social, mientras que un icono tiene una relación de semejanza visual y un índice muestra una conexión causal o contextual. Entonces, como ya veníamos hablando, entonces directamente los iconos funcionan en tanto a que representan por similitud o semejanza a aquello que están representando. Los índices tienen una relación causal directa con aquello que representan y por último los símbolos no tienen una relación causal ni directa ni de semejanza, sino como hemos venido hablando, es más un acuerdo cultural donde todos estamos de acuerdo que esto significa eso, así no se parezca a su objeto. Ahora, la otra pregunta que hemos solucionado a lo largo de nuestra discusión, ¿cómo se relaciona la teoría de Peirce con la argumentación visual? Tal y como hemos podido ver, la teoría de Peirce nos permite desglosar la imagen en distintos niveles de significado, entendiendo que los signos dentro de ella no solo representan lo que vemos a simple vista, como serían los iconos, sino que también pueden transmitir información indirecta, como los índices y cargar significados culturales o históricos, tal y como lo hacen los símbolos. Ahora, quiero que regresemos a la primera imagen que analizamos al principio, que ya tuvimos un poco de interpretación frente a qué podría significar, pero ahora lo haremos bajo la luz de la teoría de Peirce. Entonces, ubicaremos tanto los iconos como los índices y los símbolos. Entonces, para empezar, podríamos hablar de iconos en tanto a que encontramos los simios, los estrados, las personas con traje, los volcanes y las banderas. Ahora analicemos un poco los índices que encontramos. Sabemos que, por ejemplo, como está dividido en dos, sabemos que hay un conflicto.
También, por otra parte, en la expresión de los rostros de las personas que están en los estrados, podríamos hablar de que hay una relación secreta entre estas dos personas. También encontramos que los volcanes pueden ser un indicio de caos y destrucción, entre muchas otras cosas que podríamos encontrar, pero por ahora estos son los índices que encontramos a primera vista. Ahora rastrearemos los símbolos que encontramos en esta imagen. Para empezar, las dos personas de traje simbolizan a los políticos, los monos simbolizan la irracionalidad de las personas frente a cuestiones políticas, el señor del Monopoly, que se encuentra en el fondo, simboliza que es una disputa económica o de poder, el volcán simboliza destrucción y caos de la guerra, los colores azul y rojo, en los cuales también está dividida como la imagen, podrían simbolizar tanto, no sé, pensemos en liberales contra conservadores, republicanos contra demócratas, ¿no? Como este bipartidismo. Pero bueno, podríamos encontrar muchos más, pero por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Entonces, ¿qué entendemos con todo esto? Directamente la teoría de Peirce nos permite encontrar distintos niveles de representación en la imagen visual, con la cual podemos analizar de forma más profunda y detallada los argumentos visuales. Entonces, como ya hemos visto, esta teoría nos ayuda a descomponer una imagen y entender los distintos niveles de significado que contiene. Por ejemplo, un cartel puede tener un icono que nos atrae, un índice que nos conecta con una emoción o un contexto y un símbolo que transmite un mensaje cultural o político. Reconocer estos elementos nos permite interpretar mejor los argumentos visuales y entender lo que realmente nos quieren decir. Entonces, en conclusión, la teoría de Peirce nos ofrece un marco sólido para leer e interpretar las imágenes. Al entender cómo funcionan los signos, podemos construir y analizar argumentos visuales más efectivos y persuasivos. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Y por último, les dejo esta imagen para que ustedes puedan practicar. Entonces rastreen cuáles serían los iconos, cuáles serían los índices y cuáles serían los símbolos. Y también piensen si esto nos ayuda a reforzar más la imagen argumentativa. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en una próxima ocasión.